Mi nombre es Jorge Romero, en nombre del ITAM tengo el gusto de darles la bienvenida a este webinar, Retos de Competencia Económica para la Empresa, que tiene como expositor a Carlos Mena Labarte, quien también es el coordinador del Diplomado en Competencia Económica en el ITAM, a quien me permito presentar brevemente como licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Derecho de los Negocios por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en España y maestro en Regulación Económica por la London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Carlos ha trabajado como abogado practicante y consultor en materia de regulación y competencia en despachos mexicanos y extranjeros, coordinador y coautor de los libros Competencia Económica, Estudios de Derecho, Economía y Política, Derecho, Instituciones y Desarrollo, y de Teoría de Juegos y Derecho Contemporáneo, entre otros. Él es extitular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y también es asesor de empresas, y me da muchísimo gusto recibirte, Carlos, y por supuesto dejarte con nuestro auditorio en esta tarde. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Muy agradecido con el ITAM por esta oportunidad en el contexto de los diplomados que se están lanzando ahora vía remota en el ITAM. Esta es una oportunidad para platicar de temas sobre el diplomado en competencia económica y hemos preparado esta charla para platicar con todos ustedes de los retos actuales que vemos en materia de competencia económica. Permítanme compartir con ustedes una presentación que preparamos para este efecto, de tal manera que puedan ustedes verla en estos momentos. Una disculpa por los temas técnicos, pero la idea es que podamos platicar, como les decía, de los retos que presenta la competencia económica para la empresa en este contexto. Actualmente, la competencia económica es uno de los temas más importantes y que ha presentado mayores retos a la empresa moderna, a la empresa transnacional, en una coyuntura compleja en todas las economías. Lo primero sería platicar dónde estamos en México en materia de competencia económica. Tenemos ya la experiencia de 2 leyes, de reformas constitucionales. ¿Qué está pasando actualmente en la materia? Estamos hablando de una ley que es relativamente nueva. En 1992 tuvimos la primera ley de competencia económica que entró en vigor en 1993 y que creó a la entonces COFECO, la Comisión Federal de Competencia. Esta ley probó que era una ley moderna, una ley de avanzada, pero que también tenía importantes retos, varias cosas que no funcionaban bien, y nos dio la oportunidad de reformarla en 2 ocasiones, en el 2006 y en el 2011. Tuvimos importantes reformas que daban mayores facultades a la autoridad de competencia, que daban la posibilidad de establecer mayores sanciones, pero que nuevamente no era la ley ideal para el contexto mexicano y que faltaban varias cosas, sobre todo en términos de la independencia de las autoridades. En ese sentido, tuvimos una importantísima reforma constitucional en el 2013 que creó después 2 autoridades en materia de competencia. La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que además del regulador del sector telecomunicaciones y radiodifusión, se convirtió también en la autoridad de competencia en esos 2 sectores. Esta gran reforma pues vino acompañada de una nueva ley en el 2014, que es la ley actual en materia de competencia y que tiene enormes facultades para los reguladores, para las 2 autoridades y que sin duda implementó esa reforma constitucional con nuevas facultades y nuevas oportunidades de intervención para la regulación de la economía. Lo que hemos visto es que ha habido una
actividad de las autoridades que va de menos a más, que va de una autoridad muy gris, diría yo, en sus inicios, con muchos retos, con muchos cambios de mentalidad en el empresariado mexicano, pasos muy lentos de la autoridad de competencia en los 90 a una autoridad que cada vez es más poderosa, que cada vez se nota más y que con esa independencia, con esa fuerza que se le dio a nivel constitucional, algo único cuando uno compara este tipo de autoridades con otras autoridades en el mundo, muy pocas autoridades de competencia están reconocidas a nivel constitucional. El caso mexicano es muy especial en ese sentido y eso ha permitido que haya una mucho mayor legitimidad de estas dos autoridades de competencia, pero sobre todo diría yo de la COFESE para hacerse presente en la actividad económica y en la regulación. Ahora bien, los cambios políticos muchas veces influyen en cómo se da la política de competencia. Obviamente hemos tenido grandes cambios en cómo se implementan ciertas políticas de regulación económica a lo largo de los años y esto necesariamente influye en cómo la autoridad de competencia se comporta. Cabe aclarar que desde nuestro punto de vista no consideramos que la autoridad de competencia ha visto una aplicación más política de sus normas. No consideramos que la autoridad de competencia está volviéndose más política, pero sí consideramos que ha tenido que intervenir como una autoridad independiente, como una autoridad técnica, para tratar de hacer cumplir la legislación de competencia, incluso por otras autoridades, incluso con cambios regulatorios importantes que afectan las condiciones de competencia en los mercados. Entonces, sin duda estamos viendo un cambio de paradigma, un cambio de forma de actuar de las autoridades de competencia, que además no es un tema solamente de México. Cuando vemos los factores externos y lo que está pasando en otras jurisdicciones, la situación no es muy diferente. La economía ha cambiado enormemente, los mercados se han modificado enormemente, estamos viviendo una economía cada vez más digital, donde se usa cada vez más el canal digital para comerciar, para la venta de productos y servicios, ahora obviamente incrementada de manera muy importante por la pandemia que estamos viviendo, y que esto ha generado que ciertas empresas que ya eran muy relevantes, que ya eran muy importantes en este cambio de modelo económico, pues se vuelvan cada vez más relevantes, incluso a nivel de convertirse en un tema político. Nos recuerda de esos primeros años de las políticas de competencia en el mundo. La política de competencia en los Estados Unidos, por ejemplo, empieza con un tema muy político de cómo frenar el poder económico de grandes empresarios, como por ejemplo el caso de Rockefeller y la forma en la que se estaban organizando estos empresarios a través de fideicomisos, a través de los famosos trusts, donde al conjugarse este poderío económico con el poderío político, con la importancia que tenían en toda la economía, pues se convierten en un objetivo de ataque de políticos y un tema social. Esto parece que se vuelve a repetir en estos grandes empresarios, en estas empresas que han crecido tanto y que ahora son objeto de ataques para controlar su gran poder de mercado y su gran poder político. En ese sentido, incluso hemos visto cómo
presidentes de otros países directamente atacan a ciertas empresas y dicen que tienen un problema de competencia y un problema que debería ser atacado por los reguladores de competencia, y eso sin duda influye en otros reguladores en el mundo, en otras autoridades que a través de redes de autoridades de competencia, a través de las actuaciones que tienen esas grandes autoridades de economías muy avanzadas como Europa o Estados Unidos, pues ha repercutido en los inicios de investigaciones y en las actuaciones de otras autoridades en otros países, como es el caso mexicano. Vemos un tema reciente que ha iniciado la Comisión Federal de Competencia Económica, una investigación en temas de anuncios digitales que parece se relaciona mucho con otras actuaciones de autoridades de otros países que han iniciado investigaciones similares. Todas las agencias de competencia se ven presionadas, se ven influidas por estos cambios, cambios sociales, cambios políticos que van influyendo en la agenda de las autoridades de competencia. Sin duda las agencias de estos países que les comentaba, las agencias de Estados Unidos, de Alemania en específico, de Francia, del Reino Unido y a nivel de la Comisión Europea, están no solo influyendo de manera indirecta, sino también tratando de subir a otras autoridades a esta agenda internacional. ¿Qué implica esto para la empresa? ¿Qué implica para el empresariado mexicano? ¿Qué implica para quienes estamos laborando en alguna gran empresa en México? En primer lugar, implica, como les decía, una nueva regulación, una nueva red de regulación que aplica a la empresa y que si no se observa, que si no se tiene el cuidado de cumplir, podría generar importantes riesgos para la empresa y para los individuos en lo particular. La regulación de competencia no es una regulación sencilla, no es una regulación donde se prohíbe directamente una actuación y las cosas son blanco o negro. Toda la regulación de competencia se ve influida de conceptos económicos, se ve influida de conceptos de negocios, que si no se entienden en su cabalidad, si no se entiende el objeto de la regulación, el bien jurídico tutelado, es muy difícil para el operador, para quien está en el día a día de la empresa, entender qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Entender que lo que esta empresa puede hacer, quizá la empresa de enfrente, la empresa de junto, no pueda realizarlo. O la empresa de junto sí puede realizarlo. Otros participantes en el mercado pueden tener cierta conducta que en mi empresa no se puede llevar a cabo si tiene ciertas condiciones de mercado. Entonces, esta regulación además se ha venido sofisticando. No solo tenemos la ley de competencia y lo que establece la Constitución que ya comentábamos, tenemos regulación que establecen los propios órganos reguladores, los propios órganos constitucionales autónomos como COFESE y el IFT, establecen disposiciones regulatorias sobre la misma base de la ley de competencia, que tiene muchas similitudes, pero también tiene sus matices. Entonces, lo que es aplicable para el sector telecomunicaciones y radiodifusión probablemente no es exactamente aplicable a otros ámbitos de la actividad económica. Hay muchas guías, hay muchos criterios específicos que han venido estableciendo estas autoridades. Vemos que casos novedosos que establecen las autoridades establecen nuevos criterios de interpretación, nuevas formas de entender los conceptos de la ley de competencia, lo cual hace muy complicado
para las empresas entender la regulación de competencia. Además, vemos autoridades muy poderosas cada vez más activas. Vemos que el IFT o la COFESE pueden realizar cuestionarios muy detallados, muy complicados de responder para las empresas que están siendo objeto de una investigación, pero también para empresas que pueden ser terceros, que no están directamente involucrados en la actividad que se está analizando o incluso ni siquiera están directamente involucrados en el mercado que se está investigando, pero que la autoridad de competencia tiene la posibilidad de requerir información de estas empresas y además, si no contestan en los tiempos que se establece, establecer sanciones muy importantes. Entonces, ese tipo de cuestionarios que llegan a las empresas cada vez son más comunes, cada vez son más extensos y cada vez son más difíciles y onerosos de contestar para las empresas, para las personas físicas que también pudieran recibirlos. Las autoridades también pueden llamar a comparecer a personas, empresas, personas físicas que consideren que pueden tener información respecto de una investigación y llamarlas para cuestionarlas directamente sobre diversas conductas, diversos hechos. Esto también cada vez lo vemos más. Y quizá una de las facultades más importantes que tienen estas autoridades actualmente son la realización de visitas sorpresa, visitas de verificación que se pueden realizar a las empresas en los domicilios que considere relevantes la autoridad para directamente revisar in situ toda la información que tenga la empresa y con ello hacer copia de todos estos documentos y hacerlos parte de la investigación y del expediente que lleva la autoridad de competencia. Obviamente, todo esto puede ser muy intrusivo en la actividad económica de la empresa, de los particulares, pero también es lo que hace que la autoridad tenga herramientas más efectivas y que haya sanciones cada vez más importantes para las violaciones a la legislación de competencia. Todo esto sin duda ha hecho que sea muy importante conocer a detalle lo que puede y no puede hacer las autoridades de competencia. Esto se junta con un mayor reclamo social respecto al actuar de estas autoridades. Vemos cada vez más que el público reclama que la autoridad de competencia intervenga en problemas sociales, que la autoridad de competencia resuelva una falta de competencia, una falta de libertades para participar en una actividad económica, los abusos de ciertas empresas que necesitan que la autoridad de competencia intervenga. Incluso recientemente hemos visto varios casos donde otras autoridades, por ejemplo, la Profeco, pide la intervención de la autoridad de competencia para lograr cambios en ciertos ámbitos económicos. Entonces, la sociedad está muy activa, está reclamando de manera importante que la autoridad de competencia intervenga. Y esto se nota en el tipo de casos que está identificando la autoridad, en el tipo de prioridades que está identificando y en cómo arma sus expedientes. Estamos viendo además que las sanciones que tradicionalmente eran menores y eran solo a ciertas empresas, ahora son sanciones mucho más importantes que alcanzan a muy diversas empresas y además se establecen también para los individuos. Cada vez
son sanciones más importantes que se establecen también a las personas físicas, ya sea por actuar por cuenta y orden de la empresa o incluso por coadyuvar a que se realice una práctica. También hemos visto otras consecuencias importantes. Antes probablemente las empresas podían ir a pagar la multa, que no era muy relevante, y con eso librarse del problema. Ahora estamos viendo que también hay consecuencias a la reputación de las empresas, donde los diarios, los noticieros están retomando esas sanciones y estableciendo que hay ciertas empresas que no están cumpliendo con la legislación de competencia en perjuicio, obviamente, de los consumidores. Estamos viendo también que estas pueden tener repercusiones si venden al gobierno, en que puedan ser eventualmente descalificadas de participar en otros procedimientos de licitaciones y en general de la compra y la contratación pública, si hay una actuación de parte de las autoridades de la función pública u otras autoridades que puedan intervenir en ese sentido. Entonces, las consecuencias no solo son las consecuencias inmediatas que establece la legislación de competencia, sino también la posibilidad de que haya otro tipo de sanciones adicionales, otro tipo de consecuencias que otras autoridades pudieran intervenir, incluso al grado extremo de ciertos casos donde la autoridad de competencia está presentando querellas para que se persigan con sanciones penales a los individuos, como podemos ver más adelante. La comisión está muy activa. Como ustedes pueden ver, los mercados actualmente bajo investigación de la autoridad de competencia son varios en diferentes actividades económicas. Vemos casos de materias primas, vemos casos de transporte, que es una de las prioridades importantes de la autoridad. Les decía ya el tema de la compra pública en general, el tema de energía, que ha sido uno de los temas más importantes para la autoridad de competencia, el tema de alimentos, toda la cadena de comercialización de alimentos es una de las más importantes prioridades de la comisión. Temas del sector financiero, donde hace tiempo hay un interés muy importante de COFESE para intervenir en esos aspectos. Y también el tema de salud, no solo en el tema de compra pública, sino muchos temas de salud, de medicamentos, de diferentes servicios que son necesarios para proveer el servicio de salud, que ha sido motivo de varias investigaciones desde hospitales hasta los medicamentos. Todas estas investigaciones pues traen como consecuencia actuaciones de la autoridad en todos estos ámbitos de la actividad económica. Como les comento, pues la autoridad tiene una fuerza que no habíamos visto antes. Tanto COFESE como IFT pueden establecer multas que tienen poco paralelo en otros ámbitos de la actividad económica o incluso en otras sanciones que pueden establecerse en cualquier otra ley. Vemos multas que pueden ser de hasta el 10% de las ventas anuales para una empresa que se considere responsable de realizar una práctica monopólica. Tenemos también sanciones penales que actualmente pueden ir desde los 5 hasta los 10 años de cárcel para personas físicas que participen en una práctica monopólica absoluta, en una colusión, en un cártel. Vemos también este gran uso de los instrumentos de investigación, estas visitas sorpresa que pueden realizar las autoridades a las instalaciones de los investigados,
donde la autoridad cuenta con importantes herramientas para hacer copia incluso de aquella información que esté en medios electrónicos, y el copiado de una computadora que sea de un gran directivo de una empresa puede ser un tema muy delicado para cualquier empresa, para cualquier empresario. Se establecen también las posibilidades de medidas cautelares, una herramienta que ha sido poco utilizada por la autoridad de competencia, pero que actualmente parece ser del interés de la COFESE utilizarla cada vez más. Se ha tenido el uso cada vez más efectivo del programa de inmunidad, un programa que permite a quien participe en un acuerdo colusivo, en un cártel, reconocerlo ante la autoridad de competencia y con ello tratar de obtener una sanción mínima, una reducción en la sanción, para con ello cooperar con la autoridad, darle los elementos y con ello se logre sancionar a otros participantes en ese acuerdo colusivo. También hay cosas muy buenas, muy útiles para el particular, como la posibilidad del derecho de dar por terminado de manera anticipada un procedimiento de investigación en el tema de prácticas monopólicas relativas, en el tema de considerar que una empresa está haciendo un abuso de su poder de mercado, o en temas de concentraciones ilícitas, por ejemplo, donde se puede dar una reducción de sanciones o incluso la no imputación de responsabilidad a cambio de compromisos para restaurar el proceso de competencia. Vemos una autoridad muy fuerte, vemos un poder judicial que al revisar estas actuaciones de la autoridad normalmente ha apoyado la decisión de la autoridad, salvo en casos muy claros de violaciones a los derechos de los particulares. Em, Vemos un poder judicial que está muy activo en la materia, porque ahora el poder judicial que revisa estas actuaciones lo hace a través del procedimiento de amparo indirecto, en donde esta revisión se da por jueces y tribunales especializados en materia de competencia y telecomunicaciones, que están cada vez más empapados de los temas y más cuidadosos de los diferentes incentivos que hay en los mercados y que pueden incidir sus decisiones en esa regulación, ¿no? Entonces, esto obviamente presenta un panorama quizá de cierta preocupación para el empresario, de decir, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago con esta COFESE, con este IFT tan poderoso, con tantas facultades, con tantas posibilidades de intervenir? Pues sin duda, un tema muy importante es el tema de la prevención. El tema de la prevención a través de conseguir un compliance efectivo y real en la empresa. Que la empresa conozca la materia, que la empresa esté entrenada en estos temas y que se conozca cómo se puede proteger de este riesgo, pero también cómo cumplir bien con esta legislación y cómo poder atacar a otras empresas que pudieran estar afectando el mercado, para efecto de que la autoridad en comento revise su actuación y vea si hay una violación a la ley. Hay muchos temas de protección contractual ahí, de qué podemos cuidar en los contratos, de qué podemos hacer, qué podemos no hacer en ciertos casos, y cómo podemos establecer esto en toda nuestra documentación de relaciones comerciales a lo largo de toda la cadena productiva. Cómo cuidar el tema con nuestros empleados. Incluso hay un caso muy interesante actualmente que lleva la Comisión Federal de Competencia Económica, en donde se está identificando a la competencia por los trabajadores, en este caso por los jugadores
de fútbol y cómo esto puede afectar a cualquier empresa. Cualquier empresa que esté contratando a alguna persona tiene que estar al tanto de estos temas y de estos casos novedosos que trae COFESE, ¿no? También entender un poco la dinámica de los reguladores, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos de estos reguladores? ¿Por qué estamos viendo algunos casos donde incluso el IFT está peleando con la COFESE por la jurisdicción de ciertos asuntos? El último caso muy interesante que se vio en los tribunales, que fue el asunto de Corner Shop con Uber, en una transacción donde ambas autoridades consideraban que eran competentes para revisar esa posible concentración entre estas empresas y tardó varios meses. Desgraciadamente para las empresas estos procedimientos cada vez tardan más y entonces tardó un buen tiempo el tribunal en decidir que COFESE era la autoridad relevante para revisar esa transacción en específico. También eso es un reto. ¿Qué tiempo nos lleva eh, presentar ciertos casos ante las autoridades? ¿Qué tiempo nos puede llevar que nos autoricen una fusión, una adquisición? ¿Cómo podemos hacer estos procedimientos más expeditos? ¿Qué retos enfrentamos al momento de presentar la información ante la autoridad? Todas las empresas pueden tener este tipo de implicaciones por cuestión de la regulación y por cuestión de cómo están operando en la realidad estas autoridades. Entonces, todo el esfuerzo de prevención es muy importante, pero sin duda también todas las actuaciones de COFESE tienen una límite y una revisión judicial que también es muy importante entender para el momento de establecer nuestras estrategias comerciales, ¿no? Recientemente hemos visto pues los grandes casos que ha llevado la COFESE a sus últimas consecuencias, como por ejemplo el sancionar a 11 empresas por repartirse las licitaciones del IMSS y el ISSSTE, que además sancionó a 14 personas físicas por esta investigación y que, como decíamos, ya tiene repercusiones también reputacionales muy importantes para todas estas empresas y veremos si alguna otra consecuencia relevante, ¿no? Sin duda, hay mucho por hacer para las empresas, para entrenarse, para estar listas, para reaccionar ante una visita de la COFESE, para reaccionar ante un requerimiento del IFT, para poder organizarse de tal manera que su compliance sea efectivo, que se asegure con un buen entrenamiento, con un monitoreo, incluso con el uso de screens, con el uso de revisiones periódicas a la actuación de la empresa para ver el nivel de riesgo que enfrentamos y por tanto tratar de aminorarlo en la medida de lo posible y cumplir con la legislación de competencia, ¿no? A grandes rasgos, esto es lo que me gustaría el día de hoy comentar con ustedes. Voy a eh, dejar hasta aquí la presentación y voy a contestar algunas de las preguntas que nos han hecho favor muchos de ustedes de enviarnos por aquí, ¿no? Una pregunta interesante es si consideramos que el gobierno de México buscará tener un control más firme con estas empresas a través de la COFESE, así como lo están haciendo con Hacienda. A mí me parece que la independencia que tiene COFESE y que tiene el IFT es real. Se está viendo cómo estas autoridades son independientes tanto de empresas del sector y del posible riesgo de captura de los regulados, como del poder político. Independencia del Ejecutivo, independencia del Legislativo, y donde realmente están operando con criterios técnicos, con criterios lo más aterrizados a la necesidad
de cumplir con su objetivo, que es proteger la eficiencia de los mercados. Creo que eso ha quedado demostrado. Esto no quita que siempre hay un interés del gobierno y me parece que es muy válido, ¿no? La independencia no significa aislamiento, requiere un diálogo con los poderes. Al final de cuentas también hay un sistema de rendición de cuentas con estos otros poderes y requiere este tipo de intervenciones que la COFESE haga ciertas investigaciones, ciertas actuaciones en mercados que considere relevantes el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí vemos que el Poder Ejecutivo actualmente está tratando que la COFESE sea más activa, que sea más incisiva en ciertos mercados particulares de especial relevancia, y me parece que eso está bien, es deseable, está construido así en el sistema. El riesgo de que haya un cambio al modelo, de que haya un cambio al sistema, la legislación finalmente requiere incluso un cambio a nivel constitucional para que el IFT o la COFESE respondan más bien a intereses políticos y se cambie su estructura actual, pues me parece que actualmente no hay un consenso realmente sobre eso, no hay criterios claros de cómo podría cambiarse eso, aunque se ha hablado de algunas posibles iniciativas, pero parece que incluso en esos debates, en esas iniciativas, el objetivo es reforzar a los reguladores y que tengan más facultades, que tengan incluso, se ha hablado de un mejor uso de su presupuesto, que eso puede ser importante, ¿no? Para que funcionen bien, estos órganos necesitan un muy buen presupuesto, que puedan contratar a personas calificadas como las que tienen actualmente y que puedan de alguna manera ser lo profesionales que esto requiere, lo especializados que la legislación de competencia requiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todas las fuerzas políticas, si uno ve la historia de las leyes de competencia, de las reformas a la legislación de competencia, todas las fuerzas políticas, no importando orientación o color, han apoyado el reforzar a las autoridades de competencia, ¿no? Porque la competencia al final es un proyecto que lo que va a generar es eficiencia en los mercados, va a generar crecimiento económico, va a generar desarrollo y mayor bienestar, mayor incluso equidad, mejores salarios. Entonces, creo que sería muy arriesgado que alguna fuerza política tratara de disminuir este papel tan importante que tienen estas autoridades, ¿no? Creo que eso lo vamos a seguir viendo y va a haber un apoyo a a los proyectos de COFESE e IFT, ¿no? Por aquí me mandan otra pregunta sobre estos temas. Hay mucho interés sobre la discusión que ha habido entre COFESE e IFT, ¿no? Ha habido una preocupación de que el encontronazo, que si le podemos llamar así, que tuvieron recientemente con el caso de IFT y COFESE peleando por el asunto Uber Corner Shop pudiera seguir sucediendo, y en especial mencionan el tema de la nueva investigación que hay por parte de COFESE en el mercado de publicidad digital. Me parece que sería deseable desde el punto de vista de los gobernados, pues sería mucho mejor que hubiera mayor coordinación entre estos dos órganos constitucionales autónomos, que se hablaran, que se coordinaran, que se pusieran de acuerdo en qué pudiera haber cada uno de estos órganos, porque lo que hemos visto es que desgraciadamente, aunque la ley dice que la solución a estos conflictos, a estos problemas, debería de ser
resuelto por el tribunal en 10 días hábiles, la realidad es que hemos visto que toman mucho más tiempo que eso, varios meses, y el tiempo siempre afecta a las empresas que están esperando una autorización de COFESE, que están esperando una decisión, ¿no? Entonces, un área me parece importante de mejora en general en el sistema y la política de competencia, pues es los tiempos que llevan este tipo de procedimientos, ¿no? Yo creo que un tema que aquí se toca es muy interesante. Nos preguntan sobre si las revisiones a las empresas se hacen al azar o hay un criterio. Es una muy buena pregunta. En general, las autoridades tienen un plan estratégico donde delimitan ciertas áreas prioritarias a revisar, a investigar. Entonces, sus áreas de inteligencia o sus áreas de generación de asuntos pues tienden a buscar asuntos, a buscar casos, a buscar prácticas en esos mercados. Normalmente eso se ve reflejado y se ha visto reflejado en el tipo de casos que tienen las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en el caso COFESE, pues su plan estratégico dice servicios financieros, dice transporte, dice salud, dice compra pública, como los temas prioritarios, y si uno compara eso con las investigaciones que tienen, pues claramente eso se refleja y es algo muy bueno, ¿no? Que hay estrategia detrás de eso. Ahora, eso no quiere decir que las empresas o personas físicas que están siendo afectadas por prácticas monopólicas tengan la posibilidad de denunciarlo. Y eso tiene que ser también pues revisado por la autoridad, ¿no? Cuando hay casos que traen indicios suficientes, cuando hay denuncias que traen cierta evidencia de prácticas monopólicas, la autoridad debe de investigarlo, ¿no? Debe de hacer una investigación muy a fondo y no tratar de batear esas porque no estén en sus prioridades, ¿no? Entonces, esto es muy claro en nuestro sistema jurídico y así debería de hacerse por las autoridades, ¿no? Aquí hay otras preguntas muy interesantes sobre los tiempos. Les decía yo, coincido con ustedes en que los procedimientos llevan mucho tiempo. Luis Manuel Rodríguez Rivero, que es profesor también del diplomado, pues comenta efectivamente que los procedimientos han tendido a ser cada vez más largos, más onerosos, la revisión de concentraciones, pues cada vez lleva más tiempo y se requiere más información a los particulares. Entonces, ese es un tema que también pues necesita cuidarse por parte de las autoridades y que tenga pues mucho cuidado en no intervenir de más, en no generar más costos que beneficios a través de estos procedimientos, ¿no? Un tema muy interesante que se discute es si debería COFESE, si debería el IFT tener más facultades con su mandato constitucional, por ejemplo, la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad. Yo creo que es una pregunta excelente de ustedes y efectivamente coincido en que debería tener este tipo de facultades, que debería tener más facultades esta autoridad para asegurar el cumplimiento de la competencia e incluso pues atender muchos problemas que se presentan por una regulación o por una mala actuación de parte de las autoridades en ciertos mercados, ¿no? Las barreras a la competencia pueden venir de parte de las mismas autoridades, ¿no? Un tema que comentan y es muy interesante es el tema del presupuesto. Efectivamente, debería de haber un presupuesto, un aseguramiento de recursos para este tipo de organismos que realmente le permita hacer su trabajo, ¿no?
donde pone uno la cartera es donde pone uno las prioridades realmente, y el gobierno debería de asegurarse, deberíamos de asegurar un sistema que permita a estos órganos desempeñarse con los recursos que se requieren y con la capacidad técnica que se requiere, que puedan tener a los profesionales que se requieren perfectamente bien pagados, que esto nos beneficia a todos, ¿no? Entonces, ese tema es un tema fundamental. Hay que ver si esto se va a asegurar en este nuevo presupuesto que viene, y si no, como sociedad, estar muy atentos e incidir mucho, mucho en ello, ¿no? Creo que esos son los temas que nos preguntan, que nos comentan. Creo que son excelentes temas, y pues no, nada más me quedaría invitarlos a participar a través del ITAM en estos debates, en estos temas, y que consideren el diplomado en competencia económica que está por comenzar, pues para participar de estos debates tan interesantes en esta materia tan novedosa. Eso sería todo, Jorge. Muchas gracias. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias a ti por esta estupenda charla, tratando de atender varias de las preguntas de nuestros participantes. A mí también, pues no me queda más que agradecer a todos ellos que nos hayan acompañado. Carlos, también, por supuesto, a ti por haber estado con nosotros esta tarde, el día de hoy. Les recuerdo que este webinar va a estar publicado próximamente en el canal de YouTube del ITAM, y donde podrían revisar, por supuesto, pues parte del contenido que aquí se exploró. Y bueno, también va a estar en la página de Facebook donde estuvimos transmitiendo en vivo. Así que, Carlos, te abrazo, que estés muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes a todos los participantes que el día de hoy nos acompañaron. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Hasta luego.